Theodore Schultz, el agricultor que revolucionó la economía de la educación. Hoy vamos a hablar de uno de los padres del concepto de capital humano, Theodore Schultz, un economista que cambió la forma de entender la educación, ya no solo como cultura o moral, sino como inversión productiva. Theodore Schultz nació en 1902 en Dakota del Sur, en una familia campesina. Esto es clave. Creció viendo cómo el conocimiento práctico se transformaba en la producción agrícola. No fue un economista de escritorio. Su mirada económica nace del campo y de la vida rural. Estudió economía y terminó enseñando en la prestigiosa Universidad de Chicago, donde consolidó sus ideas sobre educación y desarrollo económico. Un rasgo que caracterizaba a Schultz es que era obsesivo con una idea. Y decía: la riqueza de un país no depende solo de fábricas o recursos, sino de las capacidades de su gente. Para él la educación no era un gasto, era una inversión. Durante los años 50 y 60, muchos economistas criticaban que invertir en educación era poco rentable. Schultz rompió con ese paradigma afirmando algo polémico: la educación es una forma de capital tan importante como la maquinaria. En su época, esta idea sonaba casi herética dentro de la economía clásica. En el desarrollo de su teoría, Schultz observó que países con poca infraestructura podrían crecer rápidamente si invertían en la educación y en la salud. Así formuló la siguiente hipótesis de este ideal de capital humano: el conocimiento, habilidades y salud de las personas son una forma de capital que produce riqueza futura. En sus ideas principales, Schultz plantea lo siguiente: la formación es una inversión, no un gasto, y el desarrollo económico depende exclusivamente del desarrollo humano. En otras palabras, educar es producir riqueza futura. En sus aportes a la educación, influyó directamente en la economía de la educación, al demostrar lo siguiente: la escolarización impacta en el crecimiento económico, pero el docente es el que forma capital productivo humano. La educación tiene un retorno económico medible, en el cual produce el arte del capital. En 1979, Schultz culmina un momento cumbre en su vida. Recibe el Premio Nobel de Economía, reconocimiento a su teoría del capital humano y su impacto en el desarrollo económico global. Por ende, Schultz nos deja una idea potente para la pedagogía. Educar no solo forma sujetos, también construye un desarrollo social y económico. Gary Becker, el economista que convirtió la vida cotidiana en economía. Ahora pasamos al discípulo que llevó la teoría del capital humano al máximo nivel, Gary Becker. Becker radicalizó la idea: todo comportamiento humano puede analizarse económicamente. Gary Becker nació en 1930 en Pensilvania, Estados Unidos. Desde joven se interesó por una pregunta rara para la economía: ¿por qué la gente estudia, se casa o tiene hijos? También trabajó y enseñó en la Universidad de Chicago, formando parte de la famosa Escuela de Chicago. Un rasgo característico de Becker es que era un provocador intelectual. Se atrevió a aplicar la economía a temas que antes eran prohibidos: la educación, la familia, el matrimonio y la delincuencia. Decía: las decisiones humanas siguen cálculos de costo-beneficio. Muchos sociólogos lo criticaron durante esta época porque afirmaba que estudiar es una inversión racional para aumentar ingresos futuros. Lo acusaron de reducir la educación a dinero, pero Becker defendía que entender esto permitía diseñar mejores políticas educativas. El desarrollo de su teoría implica el concepto de Schultz y plantea que el capital humano incluye la educación formal, la experiencia laboral, la capacitación, la salud y las habilidades sociales. Es decir, el capital humano es todo aquello que aumenta la productividad y las oportunidades del individuo. Pero la idea central de Becker era que la educación funciona como una inversión individual. Tiene costos, tiempo, dinero, esfuerzos, pero produce beneficios futuros: mejor empleo, mejores ingresos y mejor estatus.
Esto transforma la manera de pensar en la escuela. La escuela no solo transmite cultura, decía Becker, sino que aumenta el valor económico del sujeto. En 1992, un reconocimiento llegó a su vida y ganó el Premio Nobel de Economía por extender el análisis económico al comportamiento humano y consolidar la teoría del capital humano. Un aporte importante a la pedagogía de Becker sería que impacta directamente en la educación contemporánea, porque justifica la inversión estatal en educación, relaciona educación con movilidad social, explica por qué las personas deciden estudiar o no. Hemos llegado al finalizar este video, espero te haya gustado este análisis de estos dos grandes autores que revolucionaron la teoría del capital humano. Schultz nos dejó que la educación es una inversión social, pero Becker demostró que la educación es inversión individual. Juntos construyeron la teoría del capital humano, una visión que entiende que el conocimiento, las habilidades y la formación son formas de capital que generan desarrollo económico y transformación social. Educar no solo forma ciudadanos, también construye riqueza humana y social.